¿Cómo están? Buenas noches. Estamos llegando a la parte final de una jornada importante para Chile, histórica más allá de lo que vaya a ocurrir en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, porque hoy se hizo entrega oficial del borrador de propuesta de nueva Carta Magna al presidente de la República, quien convocó justamente al plebiscito. Termina también el trabajo oficialmente de la Convención Constituyente, luego de justamente 12 meses de extenuante labor, con jornadas muy largas, también con polémicas, pero lograron a tiempo, pidieron la prórroga de 3 meses, cumplieron el año y ya Chile tiene un borrador de nueva Constitución. Será labor de usted, de todos, el informarnos para votar en conciencia en el plebiscito del 4 de septiembre. Y ahora es el momento de los análisis, de los balances, de qué es lo que se viene ahora, las campañas del apruebo o del rechazo. Bueno, vamos a hablar de todo eso con 3 invitados. En nuestro estudio nos acompaña Francisco Gatica, analista de Corbiobío. ¿Cómo le va, Francisco? Bienvenido. Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Saludamos también a Sergio Camus, presidente regional del Partido Socialista. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco, y muchos saludos también a la audiencia de este importante canal regional. Y saludamos a través de Zoom a Claudia Hurtado, ex gobernadora y seremi del Partido Unión Demócrata Independiente. Claudia, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Saludos a quienes están en el estudio y bien por la pantalla de TVU. Muy bien, vamos a comenzar de inmediato. A ver, Francisco, ¿qué tan relevante en la historia política de Chile es lo que se vivió hoy? Yo creo que es un hecho muy importante. Tenemos una constitución que se construyó, una propuesta que se construyó de forma paritaria, con una alta diversidad social, donde nos ponemos de acuerdo con respecto a este mecanismo. Recuerda que viene de una crisis social que fue en octubre. Esta fue una respuesta a una crisis, y el haberte entregado este borrador da cuenta de que funcionó el mecanismo que se acordó. Es verdad que fue caótico, fue muy ventilado, los medios de comunicación estaban constantemente viendo el proceso, la gente podía revisar este proceso con todas sus contradicciones, pero hoy día lo que tenemos es un documento que tiene que ser estudiado, como bien dijo usted, y que probablemente vamos a revisar en profundidad en estos meses que nos quedan. ¿Es fruto del estallido social o del acuerdo por la paz o de ambos? Yo creo que es un producto de un acuerdo que respondió al estallido. No nos olvidemos que hay un acuerdo que se generó entre los diferentes partidos políticos que dio origen a esta salida. Es muy interesante la pregunta que usted hace, porque esto también demuestra que Chile tiene gobernabilidad porque su sistema político fue capaz de responder a un estallido social. En otros países no sucede así. Por lo tanto, efectivamente, estamos cerrando un ciclo muy importante. Había muchos temores, Sergio, pero se finaliza de manera tranquila el proceso. Hablemos del proceso antes de ir a los contenidos. ¿Qué análisis hace usted de este hito, de poder tener una convención constituyente y de que terminara el trabajo con una propuesta que tendrá que ser sometida en septiembre a la voluntad de los chilenos? Mira, Francisco, yo coincido en la mirada de que efectivamente lo que estamos viviendo al cabo de 12 meses de trabajo es un momento histórico en nuestro país. Para mirar el futuro necesariamente tiene que mirar hacia atrás, mirar el presente y proyectarse. No hay que olvidar que aprobada la Constitución del 80 por un plebiscito espurio, sin padrón electoral, dictada por un decreto con fuerza de ley, que es lo que le da el origen a la Constitución pinochetista, de inmediato la oposición, pese a las condiciones de persecución, levantó propuestas. Usted recordará el grupo de los 24 constitucionalistas de distintos colores políticos que ya planteaban la necesidad de adecuar una constitución a la realidad chilena. Durante todo el periodo de dictadura y recuperada la democracia, nunca dejó de ser un anhelo de los diversos partidos políticos, efectivamente, la transformación de una constitución que lo que hacía que lo que hizo fue cambiar la manera de concebir, ¿cierto?, el rol ciudadano, el rol del Estado, y de qué manera también la economía permitía a los ciudadanos y ciudadanas desarrollarse. Tal como lo señala Francisco, efectivamente, pese a los avances
institucionales, pese a los gobiernos democráticos, pese a las modificaciones que sufrió esta Carta Constitucional, recién, luego de una crisis social importante, una crisis social que movilizó a millones y millones de chilenos y chilenas, fue posible la clase política de instalar una salida institucional. Y esta salida institucional, en la que participaron el grueso de los partidos políticos y movimientos sociales, dio curso, ¿cierto?, a el plebiscito de entrada, es decir, que la ciudadanía definiera qué modelo se aplicaba para elaborar una nueva constitución y de qué manera se elegía a quienes debiesen ser, ¿cierto?, los encargados de su redacción. Y por primera vez en nuestra historia, el pueblo chileno se pronunció masivamente y dijo, mire, necesitamos una convención constituyente o convención constitucional y sus redactores van a ser elegidos por los ciudadanos libremente. Y eso fue lo que ocurrió. El pueblo de Chile eligió 155 personas paritarias, hombres y mujeres, con representación de pueblos originarios y con un alto porcentaje de independientes participando de este proceso de redacción. Claro, y terminaron el proceso. Claudio Hurtado, en su sector, en la centroderecha han sido críticos del proceso. ¿Qué análisis hace usted? Sí, efectivamente, aquí hay un aspecto que es bien relevante, que tiene que ver con lo que han dicho también los demás panelistas. Se trata de un hecho histórico, sin duda. Aquí lo que estamos viviendo como país es una situación trascendental. Estamos viendo cómo y de qué manera nos manifestamos como país, como ciudadanos, en un proceso que efectivamente lo que quiere es cambiar una constitución de sombras, pero también de virtudes, porque yo creo que ese aspecto también es importante de resaltar. Y cuando me refiero a las virtudes, me refiero a los ámbitos vinculados al desarrollo económico, a las libertades, al derecho de propiedad, a la democracia. Sin embargo, este proceso que nosotros hoy día podemos ver concluir es un proceso que lamentablemente, ha generado muchas promesas y que, en mi opinión, entrega mayores derechos al poder político. Y si bien es cierto, las posibilidades, las oportunidades que teníamos de poder llevar a cabo un proceso democrático, de poder fortalecer y robustecer una institucionalidad y de poder trabajar un texto constitucional que nos entregue certezas, lamentablemente, y vuelvo a decirlo, nos encontramos frente a una situación que nos genera y que genera en general en la ciudadanía incertidumbres, inseguridades y miedo. Y eso sí es preocupante porque en definitiva lo que busca una Carta Fundamental es poder orientar y fortalecer las instituciones democráticas, pero entregando también esas certezas y esas seguridades que cada uno de los ciudadanos necesitamos para poder enfrentar en lo cotidiano y también en los próximos 40 o 50 años distintas acciones que son relevantes y que lamentablemente hoy día no lo podemos percibir de esa manera. Sí. Ahora eso ya está, Claudia, y quedará a voluntad de los chilenos en septiembre. ¿Tienen confianza de que ese rumbo cambie? O sea, efectivamente esa es mi principal preocupación. Lamentablemente lo que hoy día hemos recibido es una propuesta de constitución que va a ser votada el día 4 de septiembre y que por lo que hemos podido apreciar, por lo que hemos podido ver, lo que transmite es inseguridad, incertidumbre y miedo. Y hoy día estamos enfrentando no solamente un problema desde el punto de vista político, sino que también desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista económico que golpea diariamente a cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Agregar incertezas, agregar inseguridades y generar un ambiente de miedo es una situación muy grave y muy preocupante. Y esa es la situación que lamentablemente con el trabajo que se llevó a cabo en este proceso no se pudo revertir, no se pudo consolidar. Es una lástima porque efectivamente lo que hubiésemos querido es algo distinto, es algo diferente. Sí, vuelvo con usted en unos minutos. Francisco, estos temores tienen una raíz distinta a lo que se ha visto en otros momentos de la historia con la centroderecha. No, yo creo que en rigor esta es una crisis programada.
tenemos que entender que cualquier elección, cualquier plebiscito va a generar incertidumbre. En estricto rigor va a ser así. Que recuerdo que para la transición también había temores, para cuando gobernó la Unidad Popular también. Claro, el proceso político siempre genera hitos que son elecciones que van a generar incertidumbre, donde la sociedad tiene que definir si va en una dirección o en otra dirección. Lo importante... Ahora esto es más que una elección. Esto es más que una elección. Ahora lo importante es tratar de controlar esa incertidumbre, lo importante es tratar de manejarla y no inmovilizarnos por ese miedo. Hay una cuestión que es fundamental. El miedo no te debe inmovilizar. ¿Qué es lo que tiene que llevarte el miedo? A estudiar, a buscar efectivamente mucha más información. Yo creo que lo interesante, y vuelvo a repetir la idea original, es cómo la sociedad y la clase política pueden resolver o pueden manejar esta incertidumbre. Pero uno no puede frenar un proceso porque existe incertidumbre, porque siempre va a haber incertidumbre, siempre va a haber miedo, porque estamos hablando de un cambio institucional. ¿Me explico, no? Un cambio de gran calado, un cambio que nos va a afectar en 40 años. Lo normal es que sea así. El deber de la clase política es tratar de manejar y reducir esa incertidumbre en la medida de lo posible. Y hay que poner los paños fríos porque si gana el apruebo, no creo que mañana seamos Finlandia, y si gana el rechazo vamos a ser Cuba o Venezuela, como dicen algunos. Claro que no, y por lo demás, efectivamente la Constitución también es un espacio vivo, se han definido quórum para cambiar algunos puntos, tiene que ser compatible con el marco legal, los actores tienen que interpretarlo como tal, o sea, esto es multivariado, no hay un borrón y cuenta nueva. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Esto es mucho más adaptativo que una revolución. ¿Me explico, no? Sí, yo me equivoqué, dije si gana el rechazo, no. Si gana el apruebo, en la derecha dicen vamos a hacer Cuba. Corrijo, uno se confunde. Pero lo que quiero decir se confunde con esas cosas que al parecer no tienen mayor sustento. No, en estricto rigor, ahora la sociedad chilena tiene que estudiar el documento que se le dio, tomará partido, se definirá, y a partir del 4 de septiembre hay que seguir construyendo un país. Eso es todo. ¿Cómo ven estas críticas de la derecha, Sergio? Mira, yo coincido con la mirada que apunta que efectivamente el trabajo que ha presentado la Convención Constituyente es un trabajo de futuro. Es un trabajo que lo que busca, ¿cierto?, es cambiarle el rumbo a nuestro país, que ya la crisis política que vivimos, ¿cierto?, con el estallido social, da cuenta de lo insostenible de un modelo que ha puesto por sobre el bienestar colectivo, ¿cierto?, la satisfacción individual, que ha puesto por sobre la obligación... Pero esta sensación de caos que tienen en la derecha, ¿tú crees que es parte de la campaña política? Para allá voy. ¿O crees que realmente va a haber un cambio sustancial? Perfecto, allá voy. Yo creo que efectivamente este cuerpo de normas que ha sido propuesto a la ciudadanía, lo que hace es proponer un camino para dar solución a las inconsistencias de un modelo político neoliberal que nos ha dado el ancho en nuestro país y en el mundo, de la manera que se ha planteado por lo menos, ¿cierto?, en nuestra patria. Yo creo que parte de la incertidumbre que hoy día uno avisora o vislumbra tiene que ver con un manejo del miedo, del temor, de la desesperanza, alentado por una propaganda de noticias falsas, por una exacerbación de la farándula en torno al proceso convencional, más que a lo que efectivamente se dispone en las normas que ella contiene. Hemos visto ciertas noticias falsas en torno a vivienda, en torno a seguridad, en torno a derechos de los ciudadanos, en torno al aborto. Tuvo que retractarse hace poco un personero de la derecha. O sea, hay una serie de elementos que en base al desconocimiento y a la manipulación están haciendo que la ciudadanía tenga una reacción adversa a un proyecto constitucional que hoy día recién conocemos de manera integral. Pero y algunos completa. convencionales, Sergio, han dicho nos hubiese gustado avanzar más, porque más que económico, el cambio es en lo político, porque el sistema económico se toca poco. Cuando tú planteas que en el primer artículo, en cuerpo constitucional, que el Estado es un Estado social y democrático de derecho y no un Estado subsidiario, lo que estás haciendo no es un eslogan, es proponer un cambio profundo de cómo el Estado debe dar garantías a los ciudadanos. O sea, también va a tocar a lo económico, a este capitalismo exacerbado que dicen ustedes. Claramente, al establecer un catálogo de derechos mucho más extenso que el que teníamos antes. Lo que está haciendo es decir, mire, usted para progresar, usted para surgir, necesita que estos derechos se le respeten. Y por tanto, como bien señalabas tú hace un rato, aprobada la Constitución, que no me cabe duda que así va a ser, los cambios no son inmediatos. Tenemos que recorrer un camino. Por eso la Constitución abre un camino a recorrer, a diferencia de la Constitución del 80 que ya no tiene posibilidades de avanzar.
Claudio Hurtado, la decepción en la centro-derecha con el trabajo de los convencionales, ¿se fue dando en el camino? ¿Tú crees que esto empezó mal? ¿Cómo fue ese proceso en el análisis que hacen los partidos de Chile Vamos? Oye, mira, ¿sabes qué, Francisco? Yo quiero colocar un punto que es sumamente interesante para poder responder, y efectivamente me refiero a ese miedo y a esa inseguridad y a esa incertidumbre que va más allá de lo que podemos escuchar efectivamente y que tiene que ver con que se han establecido frases como que este proceso nos divide, como que en definitiva hubo mucha arrogancia, dicho de propios convencionales, ¿no es cierto?, que no escucharon a la gente, que no fue la casa de todos y que, en fin, yo quiero colocar el punto sobre cosas que son bien concretas y que tienen que ver con las expectativas que genera este borrador y que, por cierto, la gente debe informarse. Tiene que ver con el derecho a propiedad, si efectivamente vamos a poder acceder, tiene que ver con la posibilidad de mejorar las pensiones, de quién es la plata, se va a poder dar esa plata, tiene que ver con la posibilidad de poder acceder a los sistemas de salud, tiene que ver con la posibilidad de poder entender que van a existir sistemas de justicia que son diferentes, que se va a eliminar el Senado, el Tribunal Constitucional, el recurso de protección, esas cosas que en el día a día de verdad a cada uno de nosotros nos afectan y nos debieran preocupar. A eso me refiero con el miedo y con la incertidumbre, más allá de que si en definitiva este va a ser un cambio que va a ocurrir, cuál posición gane el día 5 de septiembre. Y ese es el llamado en definitiva que tenemos que hacer, informarnos bien de qué es lo que vamos a tener que vivir. Ahora, en relación a lo que tú me dices, yo siento que esta es una situación que de a poco se fue generando, porque no nos podemos olvidar que hay hechos que fueron públicos y notorios y que fueron generando también una sensación que es más de forma, pero en el fondo, en la sesión inaugural no nos olvidemos que fue Carmen Gloria Valladares la que tuvo que llamar a la prudencia, y a partir de eso yo siento que se fueron desencadenando una serie de actos que no estamos acostumbrados a vivir, que no estamos acostumbrados a ver. Hubo renuncia de la Secretaría de Comunicaciones, hubo situaciones que fueron de verdad muy lamentables y muy cuestionadas, que tenían que ver con falsedades, que tenían que ver con hechos de forma, que tenían que ver de falta de verdad del fortalecimiento de una institución democrática como es la que esperábamos todos poder ver. Y lamentablemente eso hoy día ha generado esa desilusión, esa desesperanza, ese miedo y esa inseguridad a la que yo me refiero, esa inseguridad de que efectivamente esto fue tratado de tal forma que parece que solo algunos fueron escuchados y no quienes de verdad queríamos que una vez que inició este proceso se fortalecieran las instituciones y finalmente fuéramos nosotros los ciudadanos los que nos viéramos beneficiados con cada una de las instituciones que se pretenden regular. Ahora, ¿era esperable, Francisco, de que esta instancia de convención igualmente generara roces? Por supuesto, no olvidemos que una parte importante de los convencionales no eran de partidos políticos tradicionales, eran algunos independientes. Estamos hablando de la institucionalidad nueva, o sea, del momento cero, cuando había que instalar, tampoco había ni la logística. Fue todo un proceso que no estamos acostumbrados porque, a diferencia del Senado, la Cámara de Diputados o el Poder Ejecutivo, claro, que ahí tienen sus normas, sus comisiones de ética y todo. Y esto fue naciendo en el camino. Esto fue naciendo en el camino, respondió mucho más a un modelo de autoorganización. Ahora, efectivamente, la variedad, la dispersión, los diferentes tipos de especialización, las diferentes historias de vida son notablemente mayores en variedad que la que tenemos en el Senado, la que tenemos en la Cámara de Diputados. Y eso genera roces. Cuando hay variedad, hay roces. Pero cuando hay roces, hay un producto. Y ese producto es el que está hoy día. ¿Es conveniente que el plebiscito sea de voto obligatorio? Bueno, eso ya se consagró. Yo creo que sí. ¿Debido a la importancia del hito? Sí, yo creo que sí. Porque más allá de que gane apruebo o rechazo, la idea es que sea con un gran respaldo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, una opinión muy personal, es que yo creo que así como yo pago impuestos para que funcione el Estado y genere bienes públicos, yo debo aportar con mi voto para que funcione la democracia. Yo no creo en el voto voluntario, yo creo en el voto obligatorio, con ciertos marcos de, una opinión muy personal, con ciertos marcos de salvedades. Pero claramente es importante que la gente entienda de que si estamos en esta crisis también fue porque dejamos de ir a votar. Llegamos a tener a veces participaciones del 30 y tantos %. Entonces, todo se fue dando para que tuviéramos esta conversación hoy día. Sergio, ¿cómo evalúas
la actitud, la acción, los votos del colectivo socialista, de los integrantes del partido, que tuvieron que estar al medio y muchas veces fueron criticados por la izquierda, ya sectores del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, pero también muchas veces poniendo la cordura, según ustedes, y estableciendo ahí los parámetros. Mira, Francisco, yo creo que va a ser objeto de estudio, indudablemente, en materia de derecho y constitución en general, lo que ocurrió con la Convención Constituyente. Pero hay aspectos que es necesario expresar o explicitar, digamos, para dar cuenta de la envergadura del trabajo realizado. Tal como señalaba Francisco, el 67% de los convencionales constituyentes son independientes, es decir, no militan en un partido político. ¿Qué significa eso? ¿Que no tenían disciplina? No, que no tenían, digamos, tal vez una posición ideológica o una adscripción a una línea determinada, sino que más bien venían del había mundo, mucha dispersidad. Mucha dispersión. Y pese a eso, y a la crítica, por cierto, hacia los partidos políticos, de los cuales una parte importante del colectivo socialista eran miembros del Partido Socialista y lo son, pese a esa circunstancia, cada una de las normas que componen el cuerpo de la Constitución o del proyecto de Constitución fue votado favorablemente por más de 103 votos. Es decir, el paso siguiente es la unanimidad en la aprobación de una norma. O sea, ¿qué más democrático que obtener un pronunciamiento supramayoritario para la aprobación de una propuesta de norma? O sea, cuando me dicen aquí no hubo participación, no se escuchó la voz de todos los componentes, perdónenme, pero cada norma constitucional presentada tuvo una aprobación sobre 103 votos, ¿cierto?, que la respaldaron. El colectivo tuvo sus dificultades, precisamente porque la experiencia de gobernar, la experiencia del ejercicio de la administración pública, da cuenta que no basta con escribir una hoja y proponer una norma o proponer una adecuación. Eso tiene un tiempo, tiene un proceso de implementación, tiene un desarrollo y no necesariamente, ¿cierto?, todo lo bueno que yo propongo se va a realizar en un tiempo inmediato. Por eso, y con esto cierro, la nueva Constitución, una vez que logremos su aprobación, va a requerir un tránsito, un camino. Tienen que dictarse más de 60 leyes para darle la robustez al Estado que permita, ¿cierto?, garantizar efectivamente los derechos que se proponen en esta nueva Constitución. Tenemos un largo trayecto para lograr un cambio sustantivo, ¿cierto?, en nuestra relación ciudadana y en nuestra también responsabilidad como Estado, de darle seguridades a todos los chilenos y chilenas. Claudia, a ver, uno escucha a parlamentarios de Chile Vamos y se están abriendo ahora a modificar el quórum para reformar la actual Constitución. Y desde el otro lado se les acusa de que por qué ahora, después de tantos años, recién se abren justo a puertas de un plebiscito a reformar algo que durante décadas no quisieron cambiarle ni una coma, repitiendo la crítica que viene de la centroizquierda. ¿Eso qué significa? ¿Que hay un reconocimiento, Claudia, de que la Constitución de 1980, modificada en el gobierno de Ricardo Lagos, necesita reforma sí o sí? Porque ¿cómo entender esto que estén llamando a votar rechazo, pero a la vez que digan sí, hay que modificar la Constitución y estamos dispuestos a modificar los quórum? Sí, efectivamente, yo no tengo ninguna duda de que la Constitución de 1980 debe ser mejorada, debe ser robustecida. No tengo ninguna duda de eso. Es una situación de hecho y de derecho que efectivamente el cambiar, el poder mejorar algunos sistemas que no han podido adecuarse a los tiempos, debe tener hoy día una mirada distinta, una mirada que englobe y que permita poder fortalecer y poder dar más seguridades y más transparencias. Y por eso es que quiero colocar el punto en relación a lo que hemos estado conversando. Hoy día la posibilidad de poder cambiar una constitución es un tema que efectivamente está en el ambiente, está en la institución democrática, solo que la forma como se ha venido desarrollando este proceso consideramos que, y considero que no ha sido el más adecuado y que lamentablemente por eso es que la Convención Constitucional hoy se despide con su peor índice de confianza.
¿Por qué? Porque efectivamente lo que hay que fortalecer es la confianza en las instituciones. Chile es un país democrático, una república democrática que necesita ir fortaleciendo el desarrollo institucional, y en ese fortalecimiento del desarrollo institucional hemos visto cómo y de qué manera se han generado las conversaciones, cómo se han generado también los espacios para poder ir adecuando una constitución que requiere ser fortalecida, que requiere ser mucho más engrosada desde el punto de vista de la institucionalidad y no quedarnos con situaciones que lamentablemente no representan el sentir de la mayoría de los ciudadanos, como hemos podido apreciar durante el desarrollo de este proceso constitucional. Bueno, nos vamos a separar por unos minutos, vamos a una pausa y continuamos. Está muy interesante el intercambio de opiniones, ya palpitando de a poco este camino que nos va a llevar al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Vamos y volvemos. Y todos sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Efectivamente, esto de rebajar la jornada es un anhelo de los trabajadores en general hace mucho tiempo, y esto se convierte en proyecto del año 2017 por moción parlamentaria. Algunos parlamentarios lo ingresan, avanza en el primer trámite y se queda estancado el 2020 en el segundo trámite, que queda en el Senado. Y desde ahí ha estado durmiendo, como muchos proyectos, sí, ¿cierto? Sí, sin lugar a dudas. Recuerdo cuando hablamos con Diego Silva, capitán de Básquet UDEC, aquí hace ya, diría, más de un mes. Estaban en la etapa regular del torneo, pero él hablaba de las convicciones claras del equipo. Ellos iban por el bicampeonato, era el objetivo que tenían y lo lograron a fin de cuentas con una tremenda campaña. Jugaron 24 partidos en la fase regular. Ganaron 20, apenas 4 derrotas, 6 derrotas en la totalidad del torneo, 2 ante Leones de Quilpón. Claro. Originalmente, o sea, desde que tenemos lenguaje, siempre hemos estado tratando de dar respuesta a ciertas preguntas, y surgen profecías tratando de hablar del futuro, de qué es lo que viene. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Estamos de regreso en Pulso Político hablando del proceso constituyente. El trabajo de la convención terminó hoy con la entrega oficial del borrador al presidente Boric y estamos camino ya al plebiscito del 4 de septiembre. Los voy a invitar a escuchar algunas opiniones de políticos en relación a este proceso que culmina en la penúltima etapa, porque todo acaba el 4 de septiembre con su voto. Escuchemos. Que hace un cambio, a mi entender, trascendente, histórico en el país. Nunca antes lo tuvimos. Un Estado social y democrático de derecho que consagra, por lo tanto, la posibilidad de construir un camino para que chilenas, chilenos y chilenes tengan y tengamos acceso a nuestros derechos básicos y elementales que hoy día no los tenemos. Yo voy a votar rechazo, lo he dicho con toda claridad, pero entiendo que soy parte de una comunidad política y si finalmente la democracia cristiana decide votar apruebo, bueno, votaré sin hacer aspaviento el 4 de septiembre según mi conciencia. En cuanto al texto del borrador de Constitución, tiene solo un afán ideológico y refundacional, que no es lo que la mayoría de los chilenos quieren. Por algo, más de la mitad de los chilenos y chilenas hoy día están rechazando. Bueno, opiniones. Francisco, vamos a ver esto todos los días. Incluso alcaldes ya están expresando su postura. Por ejemplo, el de Talcahuano acaba de decir que va por el rechazo. Y esta semana... Disculpe, y el de Chihuayante va por el apruebo, y así Álvaro Ortiz y otros también. Sí, esta semana incluso tengo entendido que los partidos políticos se pronuncian.
No estoy claro si el Partido Cristiano esta semana también tenía una junta. Miércoles. El miércoles, claro. ¿La mañana, DC? mañana, Sí. mañana miércoles. Bueno, 6 Erika tiene una Edo junta dice que él nacional. quiere votar rechazo, pero que Claro, igual hay tiene que ir a la toda una Junta y discusión ver- sobre si se deja libertad de acción. Hay otro grupo que cree que hay que manifestarse. Por lo tanto, va a ser normal donde los actores políticos van a ir tomando posiciones. Van a Pero ir alguien podría decir fundamentando. el alcalde es alcalde de todos los habitantes de una comuna. Sí, ¿Por qué tiene que pero tener también partido? son ciudadanos. Ya. Porque no puedes tú ser presidente respecto a esta decisión. ¿Y el presidente tampoco? Yo creo que el los presidente en ministros? su fuero entorno lo tiene claro. Yo creo que probablemente la estructura del Poder Ejecutivo efectivamente no puede ser proselitismo, pero él como ciudadano no puede ser indiferente. Sin estricto rigor estamos hablando de la decisión que va a determinar el país de aquí a unos 40 años, sino más. Por lo tanto, ante todo ciudadano y ante todo tiene también posibilidad de manifestarse de manera fundada y probablemente en cada una de esas fundamentaciones se va a ir aclarando algunos puntos y se va a ir también aclarando también el panorama de cómo se teje políticamente la cuestión. Y otra vez, como ha sucedido en otras ocasiones, en la historia, los ojos van a estar puestos en la ADC. Erika Edo quiere votar rechazo, pero hay una asamblea de los miembros del partido donde se va a definir una postura. Él dice lo más probable es que se llame a votar apruebo, pero no le gusta la idea. Claro, lo que sucede es que la ADC no tiene claro todavía, me queda claro que el Partido Socialista tiene una postura, igual que el Partido Comunista, igual que Renovación Nacional o la UDI, no causan sorpresa. Yo creo que la ADC un poco por la situación en que se mueve. Son las dos almas de la ADC y van a seguir va a para tener siempre. Y tienen dos, y eso ha sido así eternamente, desde antes de la década del 70, fue así. La ADC siempre ha tenido este quiebre por lo menos de 3 sectores, donde tú incluso tienes dentro de la facción de los amarillos, hay una gran cantidad de contingentes de C. Y así también los 3 sectores que siempre ha estado y siempre se ha generado. Ahora, la gravitación que tiene la democracia cristiana, siendo sincero, es cada vez menor. Ojo Han con perdido ese diagnóstico. protagonismo. Porque también ha habido emergencia de otros partidos políticos. Como bien decía el colega acá, efectivamente la constituyente tenía movimientos independientes. Por lo tanto, los partidos políticos también van a tener que revisar su relato, su discurso político a partir de lo que se está viendo hoy día. Va a ser muy interesante porque tú no puedes entrar con el mismo discurso antiguo a enfrentar el nuevo escenario. Tiene que haber una reconstrucción de tu discurso y tu relato desde el punto de vista político para agregar valor a lo que viene. Ahora, de cara a esa Junta Nacional, ¿prefieren ir por el apruebo con la ADC o sin la ADC? ¿O ya da igual por la pérdida de importancia que ha tenido el partido en los últimos años? No, yo creo que la transformación de Chile o la posibilidad de que Chile recorra un nuevo camino que garantice derechos y dé mayor estabilidad y posibilidades de desarrollo, requiere de todos los colores. Aquí nadie sobra, por el contrario, todos Pero los... si la ADC decidiera ir por el rechazo, ¿sería un golpe duro ahí para la centro-izquierda? Por cierto, sería un revés, digamos, a las pretensiones de, ¿Usted espera que no pase? de ganar la opción al PRO. Yo espero que no, así como también espero que los miles y miles de ciudadanos de este país tengan la oportunidad de despejar las falsas noticias, tengan la oportunidad de despejar los temores o los falsos temores instalados, leyendo la Constitución o participando en foros de debate que permitan que efectivamente el voto sea informado, porque aquí de lo que se trata, Francisco, es que efectivamente los ciudadanos vayan a votar, no porque fulano o sulano me dijo que votara así o asá, sino porque exista la convicción, porque exista la certeza de que efectivamente una nueva Constitución lo que va a hacer es mejorar las posibilidades de desarrollo para cada uno de nosotros y para los que vienen detrás de nosotros. ¿Es posible que algunos socialistas voten por el rechazo? Mira, ¿Hay algunas es un disidencias? fundado temor dentro del partido. No te olvides que el Partido Socialista siempre ha tendido, o desde la dictadura, se ha tendido a generar, digamos, contradicción. Tú recordarás en plena dictadura Moraga, Partido Socialista de Moraga, que intentó fundar el Partido Socialista chileno y que extrañamente el Tribunal Constitucional le negó la posibilidad por ser un partido por escrito. Cosas de Sí. Y es posible que existan algunos ex socialistas que aparezcan en una franja, ¿cierto?, llamando al rechazo. Eso es posible, pero el Partido Socialista tiene una postura clara, única y absolutamente definida. El Partido Socialista está por los cambios, está porque efectivamente aprobemos una nueva Constitución. Claudia Hurtado, esto ya se cerró,
terminó el trabajo de la convención, se entregó el borrador y queda poco ya para el plebiscito de salida. ¿Cómo se van a articular las fuerzas de centro derecha para esta etapa que va a ser muy relevante? Mira, sabes que tú has dado justamente en un punto que es súper importante y que tiene que ver con que el apruebo y el rechazo no es una lucha entre un sector de derecha y un sector de izquierda. Eso no es así. Lamentablemente, ese es una forma errónea de poder entender. Hoy día los ciudadanos hemos tenido la capacidad de ver y de palmar, pero muy, muy de cerca, cuál ha sido el trabajo de esta convención. Y hoy día lo que nosotros queremos es ver mejoradas situaciones y derechos que son esenciales y básicos, que tienen que ver con la salud, con la educación, con las pensiones, con la seguridad. Y es eso lo que en definitiva los ciudadanos no alcanzan a percibir. Y yo concuerdo con Sergio en orden a que es muy importante y es fundamental que nos podamos informar y que podamos ver cómo esta propuesta de constitución que hoy día fue presentada nos permite mejorar nuestra calidad y nuestra condición de vida, no solamente de ahora, sino que también hacia el futuro. Y respecto a cómo nos vamos a organizar, eso tiene que ver también con la manera de cómo vayamos a entregar la información. Los partidos políticos están organizándose, hoy día hay autoridades que están transmitiendo un mensaje, hay alcaldes, como tú lo dices, que también están manifestando su opinión, pero tiene que ver con una visión de país y tiene que ver con una visión de poder mejorar las condiciones de las personas. Y eso, en mi opinión, es lo más importante, ver cómo y de qué manera se articulan en estas propuestas que hoy día se entregaron esos derechos tan esenciales y tan básicos que han permitido hasta este momento poder fortalecer la democracia de nuestro país y cómo y de qué manera nosotros percibimos que esta propuesta va a mejorar y va a cambiar de verdad nuestra calidad de vida y nos va a entregar certezas y seguridades. Y eso es sumamente importante porque es lo que va a marcar la diferencia el día 4 de septiembre. Ahora, según su opinión, ¿qué tipo de mensaje prefiere comunicar Claudia Hurtado? ¿Que si gana el apruebo va a perjudicar la inversión, que Chile se va a estancar, que no se va a desarrollar, que puede dar pie a manifestaciones violentas, o que nos vamos a convertir en Cuba, en Venezuela, de que va a venir el caos, de que es una constitución marxista? ¿Qué mensaje es el que usted cree que se va a dar? Porque todas estas cosas que yo le estoy mencionando en algún momento se nombraron, sobre todo en el periodo de la vuelta a la democracia. Sí, efectivamente, pero yo creo que esa tiene que ver con una ideología que estaba instalada. Hoy día lo que tenemos que ver es cómo y de qué manera vamos a poder ver protegido nuestro derecho a propiedad, cómo vamos a poder disponer de nuestro sistema de pensiones, cómo vamos a poder seguir educando a nuestros hijos, cómo nos vamos a enfrentar a un sistema judicial, cómo y de qué manera hoy día vamos a ver resguardados nuestros derechos y nuestras seguridades a través de lo que hoy día conocemos como los estados de excepción, ver cómo y de qué manera nos afecta la eliminación del Senado y cosas que sean más concretas y no quedarnos solamente en esa ideología pura que fue la que vimos cada vez que tuvimos la posibilidad de conocer los debates de una convención constitucional. Es eso lo que hoy día el ciudadano quiere saber, cómo y de qué manera vamos a ver fortalecidos nuestros derechos y cómo y de qué manera mi calidad de vida se va a ver beneficiada o perjudicada con esta propuesta que hoy día pudimos conocer. Francisco Gatica, las encuestas salen semana a semana, sobre todo la CADEM, y aparece el rechazo liderando. Son fotografías del momento, no hay que darle mayor importancia, esto puede ir cambiando. Hay que darle importancia, pero tampoco volverse loco. Tampoco volverse loco, porque primero, siempre hemos dicho, la encuesta CADEM tiene 1.200, 1.256 encuestas y van a votar 14 millones, no sé cuánto va a ser la cantidad precisa que va a votar. Por lo tanto, claro, hay que irlas mirando. Ahora, hay que considerar... decir, no, yo no las veo, las guardo, no me interesa, eso es mentira. Tampoco es sano. Hay que verlo, pero tampoco hay que endiosarla. Ahora bien, lo que hemos tenido hasta hoy día es más que nada en una campaña centrada en las fallas del proceso y en algunos mensajes que son muy claros.
Sin embargo, la campaña del apruebo no comienza hoy, técnicamente comienza hoy. Hoy día es donde uno quizás la encuesta va a ir ganando mayor calidad en la medida de que obviamente vayan aumentando los tamaños muestrales, una cuestión fundamental, pero además en la medida que nos vayamos acercando al 4. ¿Por qué? Porque el 4 de septiembre uno ya va a ver el despliegue de ambos comandos. Tengo entendido que también hay un plazo muy acotado para los comandos. Vamos a tener la publicidad a partir del 4 de agosto. Va a haber ya toda una labor de simplificación del mensaje, que es una cuestión fundamental, porque ahora usted esperaría que ese mensaje fuera con altura de mira y como dice Claudio Hurtado, bueno, en el pasado estaba todo muy ideologizado, sí. Ahora el mensaje se tiene que actualizar porque yo claramente sí, yo creo que es fundamental lo que se decía hace 30 años ya no tiene sí, vigencia. Yo creo que es fundamental lo que dice Claudia, porque por lo demás es lo que conversamos de la necesidad de replantearse políticamente con respecto a este evento. No puedes hacerlo con los paradigmas que tenía hace 30 o 20 años. Esto es un cambio. Por lo tanto, los partidos políticos tienen que cambiar su impronta frente a este fenómeno. Pero indudablemente la campaña del apruebo no se ha dado todavía, se va a empezar a dar ahora. ¿Por qué? Porque se entregó el documento oficialmente. ¿Qué factores en común, pilares, debiese tener la campaña del apruebo para convencer a la gente? El principal pilar es la educación. Efectivamente, la campaña del apruebo tiene que tener la apertura suficiente para explicar en sencillo a los ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto?, cuál es la ventaja o cuáles son las ventajas, ¿cierto?, de este proyecto de nueva Constitución. Tiene que ser un mensaje dirigido a aquellos que la rabia, la frustración, las falsas noticias, la desinformación lo llevan a tener dudas o lo llevan, ¿cierto?, derechamente a decir yo rechazo. Tiene que ser una campaña que proponga que el cambio es posible y que ese cambio trae justicia y mayor equidad y que efectivamente el cambio necesita aprobar una nueva Constitución. Tiene que ser un mensaje dirigido no a los convencidos, no a los militantes de los partidos políticos, sino un mensaje a los ciudadanos y ciudadanas que han confiado en los mensajes, ¿cierto?, que durante muchos años los partidos han transmitido de mayor justicia, mayor equidad, mayor posibilidades de ejercer los derechos ciudadanos. ¿Qué espera del rol de Michelle Bachelet? Porque ella no vuelve al país por nada. Ella dijo en su momento, mi país me necesita. ¿Usted espera sinceramente que ella participe activamente en la campaña por el apruebo? Yo creo que la figuración de la presidenta, sin lugar a dudas, juega un rol importante y orientador para muchos chilenos y chilenas. La presidenta manifestó su opinión en el trabajo constitucional que encabezó durante su mandato. Yo, la verdad, no espero una participación activa de la expresidenta. Pero debiese manifestar su opinión. Pero debiese manifestar su opinión, ya sea o en la franja o en algún otro medio, ¿cierto?, para orientar a quienes confían en la labor de la expresidenta Michelle Bachelet. Claudio Hurtado, cuando usted ve las encuestas y aparece el rechazo arriba del apruebo, ¿qué piensa? ¿Con cautela o que realmente hay una tendencia a favor del triunfo de esa opción? No, yo simplemente leo que en definitiva aquí hay una evidente manifestación de todos quienes teníamos muchas expectativas del trabajo de los convencionales. Y que de a poco nos fuimos desencantando, que de a poco fuimos viendo que efectivamente, y vuelvo a decir las cosas que son cotidianas, lo que de verdad necesitamos hoy día los chilenos, seguridad, salud, educación, ver fortalecido el acceso al derecho de propiedad, y no necesariamente los temas que son eminentemente políticos, que tienen que ver con la eliminación del Senado, que tiene que ver con la conformación de una Cámara de Regiones, sino que lo que de verdad nos interesa. Vimos que no tenía asidero en estas conversaciones y en estos debates y que eso ha llevado hoy día a poder enfrentar una situación de término y mira qué difícil poder enfrentar un término del trabajo convencional que tanta expectativa tuvo con una pésima aprobación, una aprobación que desencanta, de verdad que desmotiva y a mí me preocupa porque todos los que hemos hecho cosas por nuestro país lo que queremos es que a este país le vaya bien y que podamos ver fortalecidas las instituciones que son democráticas, pero que lamentablemente
no ocurrió. Y eso es lo que hoy día reflejan las encuestas. Yo veo difícil y muy difícil que en un poco más de un mes la gente pueda entender de manera distinta, porque ese fue el trabajo de la convención, poder transmitir, poder motivar, poder explicar qué es lo que se quería construir en este espacio, en este tiempo y en este momento que lamentablemente no se generó. Nos tenemos que ir, pero 30 segundos, Francisco. ¿El borrador es un avance para el desarrollo de las regiones? Yo creo que sí. ¿Plantea puntos interesantes? Yo creo que plantea puntos interesantes. La definición de Estado regional, yo creo que es un camino factible para las regiones. Más allá de lo político. Más allá de lo político, porque logra empalmar muchas peticiones que tenemos la gente de la región, asociado a cómo poder fortalecer mucho más la descentralización en sus diferentes escalas. A mi juicio sí, es un buen aporte. Lo vamos a analizar en otro programa, ¿eh? Esto era lo más fresco, lo del momento, pero analizar cómo ayudaría o perjudicaría al proceso de descentralización, si es suficiente o no. Todas las miradas las vamos a tener seguramente en otro programa. Francisco Gatica, analista de Cor Biobío, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y saludo a Claudia y a colega acá. Don Sergio Camus, presidente regional del PS, gracias por venir. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias también a los televidentes. Un llamado a darse el tiempo, a conversar en familia, a conversar, ¿cierto?, con los cercanos en torno a esta nueva Constitución y no atreverse, y atreverse a cambiar, a atreverse a un nuevo destino y aprobar la nueva Constitución. Claudio Hurtado, militante de la Unión Demócrata Independiente, ex autoridad de nuestra región. Gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias, Francisco, y un saludo a mis colegas panelistas. Muy bien, hasta acá llega Pulso Político. Sigan en compañía de TVU. Hasta mañana.